Hola, ¿cómo están? Hace 20 años, exactamente hace 20 años, me tomé un año sabático de la televisión. O la televisión se tomó un año sabático de mí. Un año sabático no consiste en un año leyendo las obras completas del escritor argentino Ernesto Sábato, como cree alguna gente que le atribuye al filósofo Confucio haber creado la confusión. Un año sabático es uno en el cual la persona se toma un descanso y se entrega a un ocio creativo. Se exonera de cumplir la rutina, las obligaciones tediosas y se entrega a otras tareas creativas. Esto hice yo hace 20 años. Me retiré de la televisión. Ese año hice un stand-up comedy, pero les cuento cómo fue mi aventura de comediante o de humorista itinerante en otra ocasión, en otro despacho o reporte, no ahora. Pero fue un éxito, para decirlo abreviadamente. Y me gustó tomarme un año sabático, así que el siguiente me lo tomé sabático también. Viví aquí, en esta isla maravillosa, en Key Biscayne. Vivía solo, o la mayor parte del tiempo solo. Tenía un novio en Buenos Aires, de vez en cuando iba a visitarlo. A la muerte de un obispo, él venía aquí a Miami, a Key Biscayne, pero siempre estaba quejándose que hacía mucho calor y tal. Así que yo estaba generalmente solo y tranquilo aquí. No en esta casa, pero sí en esta isla, y dedicado por completo mi segundo año sabático a escribir. No hacía nada de televisión. En aquella época además no existía YouTube, ¿no es cierto? Al año siguiente dije, me están gustando estos 2 años sabáticos, así que me tomé un tercer año sabático. Eso ya era un abuso, ¿no? Eso ya era un engreimiento, inmoderado, descomedido. El sabático se supone que es un año y luego uno regresa a trabajar. Pero me tomé un tercer año sabático y me permití la aventura creativa extraordinaria de convertirme, qué cosa tan improbable, en profesor. En mi tercer año sabático, quiero decir el año 2005, quiero decir hace 18 años, yo no estaba haciendo televisión para nadie en ninguna parte y quería volver a la Universidad de Georgetown. No como estudiante, ni como escritor en las computadoras o en la biblioteca de la universidad, porque allí terminé de escribir mi primera novela, sino como profesor. No fue la universidad la que me llamó a mí, no fue el Departamento de Literatura Hispánica quien se comunicó conmigo y me dijo, señor Bailey, nos honraría que usted fuera profesor. No, fui yo quien viajó a Washington, quien entró en la universidad, quien se presentó en el Departamento de Literaturas o Lenguas Hispánicas y dijo, hola, ¿se acuerdan de mí? Se acordaban de mí. ¿Por qué se acordaban de mí? Porque 10 o 12 años atrás yo iba todos los días a la universidad. Mi esposa estudiaba ciencias políticas, ya les he contado. Yo no estudiaba nada, pero iba todos los días a la biblioteca o al salón de computadoras. Yo no tenía todavía una computadora y escribía mi primera novela, No se lo digas a nadie. Entonces, las profesoras, los profesores me reconocieron, me saludaron y les dije, fíjense, ahora soy un escritor. Hace 10 o 12 años yo venía a la universidad y maliciaba, tramaba, ejecutaba a tientas en la penumbra creativa mi primera novela. Ahora he publicado algunas ya y me tienta mucho, me hace una enorme ilusión ser profesor universitario aquí.
Perdón, salud con ginger ale. Me dijeron estupendo. Te contratamos. Nos encanta la idea. Por supuesto, les mostré los libros que había publicado, algunas de las críticas positivas, o sea, demostré que era un escritor en activo, en ejercicio, ¿no? No les dije, estoy en un tercer año sabático, en la televisión, por lo visto ya no tengo futuro, ¿no? Estoy retirado indefinidamente de la tele, y me gusta la idea de vivir un tiempo en Washington, principalmente escribiendo, y secundaria o marginalmente dando clases aquí en la universidad. Nos pusimos de acuerdo. El dinero no era mucho, no me pagaban como me pagaría un canal de televisión, pero era un dinero respetable, ¿no? Tenía que dar clases 3 veces por semana. Simple, fácil. No era demasiado opresivo ni agobiante, pero había un detalle. Yo tenía que dar clases los lunes, los martes y los miércoles de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, y luego de 11 a 1 de la tarde. O sea, tenía que madrugar los lunes, los miércoles y los viernes. Y ustedes saben bien que yo no me despierto a las 6 de la mañana nunca, en ningún caso, a menos que tenga que tomar un avión. Bueno, y aún así, quizá no me despierto tampoco y pierdo el vuelo. Firmamos los papeles, me contrataron como profesor visitante, me obligué a dar clases de literatura hispanoamericana, no latinoamericana, hispanoamericana, para incluir a los escritores españoles, tan estimables, por cierto. Y alquilé una casa muy bonita en el barrio de Georgetown. Yo había vivido allí con mi primera novia, con mi primera esposa, 3 años, en apartamentos alquilados. En aquella época, estoy hablando del año 92, 93, 94, pagábamos $1,000 al mes por esos apartamentos. El primero era ruinoso, el segundo era bonito. En la misma calle 35, ambos departamentos. Muy cerquita de la universidad. Esta vez, ya con más plata, ya era un escritor publicado, no digo consagrado, evito esas palabras escritas en mármol, porque uno está siempre peleando consigo mismo y tratando de escribir una novela mejor. Bueno, me permití la comodidad de alquilar una casa bonita, señorial, no era una mansión, una casa, la típica casita, el townhouse, ¿eh? En Georgetown, de 2 pisos, vieja, se caía a pedazos, de 3 cuartos y 2 baños. Bueno, y yo vivía solo allí. Escribía, leía los libros. La casa era de una señora finlandesa que había sido profesora de la Universidad de Georgetown, que se había retirado y que ahora estaba en Helsinki. Pero no había querido vender su casa, la alquilaba. No recuerdo cuánto le pagaba. Pero el sueldo de la universidad me permitía pagar la casa, pagar mis gastos, darme una buena vida, ¿no es cierto? No me compré un carro, no era necesario, pero cuando tenía que ir a comprar las frutas y la comida y las bebidas sí que sufría, porque caminaba al supermercado, que no estaba tan cerca, y luego regresaba cargando las bolsas. Esta era la vida sufrida, estoica, de un profesor universitario, el profesor de literatura Jaime Bail. ¿Quién lo diría, no? 12 años atrás, nadie daba un centavo, un céntimo por mí como escritor, y ahora yo había regresado a mi alma mater, a mi casa académica, allí donde escribí mi primera novela y era profesor de literatura. Así que me sentía muy honrado, muy orgulloso de mis triunfos y conquistas. Hablaba todos los días con mis hijas que estaban en Lima y con mi novio que estaba en Buenos Aires. Mi novio no quería venir a Washington, D.C., no le gustaba el barrio de Georgetown, le parecía que era todo muy viejo, que no tenía onda, que las casas eran insoportablemente ruinosas, decrépitas y vetustas, que todo se caía a pedazos en mi casita alquilada de la finlandesa. Y no entendía que eso, para mí, al menos para mí, tenía un encanto romántico. Así que yo estaba solo todo el tiempo, mal medicado, durmiendo pésimo.
Como no dormía, casi no dormía en las noches, y yo no sabía por qué, yo pensaba que estaba atacado por las fiebres malsanas del insomnio. Entonces los lunes, los miércoles y los viernes me costaba un trabajo tenaz levantarme a las 6 de la mañana, darme una ducha, preparar una vez más la clase, porque uno no puede llegar a la clase que va a durar 1 hora y media o 2 horas e improvisar así graciosamente, ¿no? Hay que tener un plan. Uno dice, bueno, hoy voy a hablar de este escritor, o de este libro, o de esta obra, o de estos cuentos, ¿no? Entonces tenía que planear bien mis clases, para que fluyeran, para que capturasen el interés de mis alumnos. ¿Cuántos alumnos eran? No les voy a mentir, ustedes merecen siempre la verdad, ¿no? No más de 20. A veces 15, a veces 12, a veces 10. ¿Capturaba yo la atención, la curiosidad de mis alumnos? No. Digo la verdad, ¿no? En ese momento ya mis alumnos todos tenían celulares. Y yo hablaba, discurseaba, contaba historias, describía vidas épicas de escritores geniales, penetraba en la trama de tal cuento, de tal relato, comparaba una obra literaria con otra, y mis alumnos, unas pocas chicas, unos pocos muchachos, estaban mirando sus celulares casi todos. Y los que no miraban sus celulares, y no miento ni exagero, bostezaban y se quedaban semidormidos. Estaban así en estado de catatonia, en duermevela, completamente ajenos a mi clase magistral. O sea, el profesor Bailey hablaba y sus alumnos se dormían, literalmente se me dormían ahí enfrente. Y los que no se dormían estaban, yo creo que mirando pornografía en internet. En ese momento no había TikTok. Entonces era terrible. Por un lado, yo hacía un esfuerzo supremo desde el punto de vista intelectual, pero también físico, porque casi no había dormido, había preparado mi clase, estaba lleno de ideas, de nombres, de fechas, personajes literarios. A nadie le importaba lo que yo estaba diciendo, a nadie. Y ni siquiera me pagaban tan bien tampoco, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegaba el cheque quincenal, yo decía, en términos de costo-beneficio, no hay beneficio, no hay. ¿No? Yo hablo para 12 personas que están dormidas todas, me pagan poco, sufro preparando mis clases y dictándolas, y el costo es altísimo, altísimo. En ese momento pensaba nada como la televisión, porque en televisión tú no estás frente a 12 o 15 muchachos ensimismados, apáticos, que se están quedando dormidos frente a ti. No ves a tu audiencia, claro, pero imaginas que es una audiencia que se cuenta por millares o quizá por millones. A lo mejor estás engañado y no son tantos quienes te ven, pero me explico, ¿no? En la televisión te pagan bien, el programa dura 1 hora y llegas a un montón de gente, en muchos lugares del mundo. Y ahora, claro, en esos tiempos no, porque estoy hablando del año 2005, o sea, hace 18 años, ahora luego lo que has hablado, a lo que has dicho, lo que has grabado en televisión, lo subes a YouTube y allí perdura, hasta el fin de los tiempos. Y mucha otra gente más, donde quiera que se encuentre, lo ve. Entonces, mi experiencia como profesor universitario, visitante de literatura o lenguas hispánicas en Georgetown University, la universidad en la que estudió, por ejemplo, el príncipe Felipe de Borbón, que ahora es el rey, ¿no es cierto? El rey Felipe VI. La universidad en la que, por ejemplo, estudió Bill Clinton de jovencito, ¿no? Una universidad de gran prestigio, sobre todo su escuela diplomática. Pero claro, yo era profesor, a mucha honra, de Georgetown, enseñaba literatura, como si pudiera enseñarse, que yo creo que no se puede enseñar, porque el escritor no aprende a ser escritor escuchando las clases del profesor Bailey. El escritor es escritor si la vida lo ha despeinado y revolcado lo suficiente y si tiene los genes de ser un contador de historia y de abrazar ese destino quijotesco. Entonces mi experiencia como profesor universitaria no fue mala, fue malísima, no fue adversa, fue humillante, no fue levemente contrariada. Fue una derrota mayúscula. Fue un desastre. Duró 2 semestres, sobreviví a duras penas, no dormía,
mis clases no le interesaban a nadie, pero había una promesa. Había una chica linda, hija de mexicanos ricos en Los Ángeles. Qué linda era esta alumna, se llamaba Carolina. Carolina, te llevo en el corazón. Yo la miraba, no me importaban los otros patanes que se quedaban dormidos o miraban sus teléfonos móviles. Y pensaba, yo sé que está prohibido, yo sé que si la beso me despiden, yo sé que si intento seducirla pierdo el trabajo y acaso voy a la cárcel. Pero qué linda eres, qué rica estás. ¿Qué daría yo por abrazarte y besarte y contarte una historia a hurtadillas, susurrándotela? ¿Ah? Entonces siempre yo encontraba la manera al final de la clase de llamarla, de hacerle algunas preguntas así con aire distraído y de sugerirle con mi mirada de fuego que estaba rendido por ella. Pero nunca me atreví a pedirle el teléfono, tenía así su mail, a veces le mandaba mails, pero todo en términos muy correctos de relación profesor-alumna, ¿no? Y aquí termina la historia. Cuando dejé de ser profesor el segundo semestre, dije yo no voy a seguir siendo profesor en esta universidad ni en ninguna, nunca más voy a ser profesor, nunca más. Pero voy a invitar a comer a Carolina porque ahora ya la puedo invitar, ya no es ilegal. Le escribí, le dije ya no soy profesor, no estoy transgrediendo las reglas éticas de la universidad, me encantaría invitarte a cenar. Y aceptó. Y fuimos a cenar a un restaurante bonito cerca de la universidad. Yo no quería que fuese demasiado cerca porque no quería encontrarme con otros profesores o alumnos, ¿no? Y comiendo, la coqueteé un poquito y le dejé saber que la única persona, yo por supuesto le había puesto la nota más alta de toda la clase a ella, ¿no? La merecía o no es otra discusión, ¿no? Pero era tan linda que le puse la nota más alta. En general les puse notas buenas a todo el mundo, ¿no? Recuerdo que una de las chicas me dijo, profesor Bailey, me ha puesto una nota que va a comprometer mi beca, me la tiene que subir. Claro, mi amor, te la subo. Por supuesto, le subí la nota. Le puse notas buenas a todo el mundo, ¿no? También recuerdo que había una coreana que estaba aprendiendo español y me mandó un mail muy agradecido porque le había puesto una nota muy bonita, muy elevada, muy sobresaliente, quiero decir, y me ponía, gracias, profesor Bailey, te mando un brazo. Yo pensé, no me mandes un brazo, por favor, ¿no? Mándame un abrazo. Pero estaba aprendiendo el español. Y la historia termina en que, bueno, me descolgué con Carolina y le confesé que me gustaba. Pero claro, yo ya era un hombre mayorcito, tenía 40 años, ¿no? Y ella era una alumna que supongo que tenía 20 o 22, ¿no? Y ella con gran elegancia me hizo saber que tenía un novio y que su novio estaba en Los Ángeles y que ella siempre recordaría con mucho cariño mis clases y que había empezado a leerme y que le encontraba placer a leerme, pero que en realidad solo podíamos ser amigos. Así que con esa última derrota terminó mi absolutamente miserable experiencia como profesor universitario, porque no pude despertar la fiebre de ser escritores entre mis alumnos. Los aburrí, los puse a dormir, seguramente pensaron este curso no sirve para nada y al final tampoco pude conquistar a la chica linda Carolina, hija de mexicanos, que le daba una luz especial a mi clase. Ojalá este video llegue a ti, Carolina, ojalá. Te llevo siempre en un rinconcito de mi corazón. Y esa noche, después de cenar contigo, regresé caminando a la casa alquilada de la finlandesa y pensé, soy un perdedor. Seguimos mañana.